Antes del mensaje, pues unas breves palabras por una preocupación que tengo. Ustedes saben que mi preparación secular es en ciencia, ¿verdad? Pues yo era profesor de ciencia en la universidad, de biología. Y tengo una preocupación porque ahí se están tomando decisiones propulsadas por personas que no tienen una preparación científica y basada en rumores y que van a perjudicar a la población infantil del mundo y del país. Por ejemplo, hoy se hizo un estudio en Italia que se comprobó, se dijo de un estudio que decía que las vacunaciones producían autismo, ¿verdad? Y se comprobó que era fraudulento, que no tenía ningún valor científico. No hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Así es que yo digo que no hay evidencia, ¿verdad? No sé, o sea que lo que se está diciendo que está comprobado, todo eso no es verdad, no hay evidencia. Entonces hay una nueva tendencia de que todo lo que sea científico, que tenga que ver con laboratorio, es malo. Las cosas buenas tienen que ser naturales, tienen que ser sacadas de matas, de plantas y eso. Eso es peligroso porque cuando en Puerto Rico los remedios eran remedios de plantas y teces y cosas naturales, el promedio de vida a los años 30, a los años 20, el promedio de vida era 50 años. Ese es el promedio de vida en el 30 y pico, en el 20 y pico. Ahora es 75, gracias a la ciencia. Así es que el descartar la ciencia para volver a la tradición oral de Mama Yeya, la curandera del pueblo, puede ser peligroso. Ahora, hay productos naturales que son muy buenos. Usted no sabe cuáles son porque como eso no pasa por el FDA, si yo hablo con Jimmy, que Jimmy siempre te toca conmigo trabajar, hablo con Jimmy y buscamos la cáscara de tamarindo y la molemos. Como eso no tiene, los productos naturales no pasan por el análisis de la FDA, nos vamos a la televisión. La cáscara de tamarindo cura la diabetes, el reuma, la artritis, la impotencia, pues lo anunciamos y la gente empieza a comprar cáscara de tamarindo. Y entonces siempre hay gente que empieza a coger la voz. Muchachos, lo mejor es la cáscara de tamarindo. Que puede ser, seguro que puede ser. La cura de la malaria se encontró en la selva suramericana, porque los indios masticaban la cáscara del árbol de quina. Ahí salió la quinina, que fue la primera droga eficaz contra la malaria y de un producto natural. La penicilina viene de un producto, de un hongo, penicilio. Se extrajo, se purificó y se empezó a usar. Si no fuera por la penicilina, habrían 500 millones o 1.000 millones menos de habitantes en la Tierra. Se está usando desde el 43 la penicilina. O sea, son cosas de productos naturales. No estamos diciendo. El problema es que usted sabe cuándo es una tradición oral que se la inventó alguien por ahí o alguien para enriquecerse. Yo no he visto un estudio hecho por la ciencia, el CDC de los Estados Unidos, una de esos responsables. Así que nos hemos ido un poquito adelante, pero es que me preocupa. Ya el sarampión está acabando en Nueva York. Con lo que viajan los puertorriqueños para acá, antes de 6 meses, antes de un año, vamos a empezar a ver a miles, porque el sarampión es bien contagioso. Bien contagioso, no solamente por la erupción, es también por los fomites, por la saliva, como el catarro. ¿Vamos bien? Así que usted decide. Mi responsabilidad como pastor es decirles cómo yo veo las cosas y usted decide. Así que allá se las dejo. ¿Amén? Amén. El título del mensaje es Cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene. Y vamos a buscar en el libro de Jueces, va a estar ahí también, capítulo 7, del 1 al 9, vamos a leer parte de la historia de un hombre llamado Gedeón, un hombre que era un sencillo campesino, que Dios recluta, lo va a buscar cuando él está trabajando allá separando el trigo del grano de la planta o algo, él está
y Dios lo recluta para ser el líder de Israel, juez de Israel. Él dice, pero que soy yo soy, no, es que tú tienes razón, tú eres nadie. Pero conmigo, lo que yo quiera hacer contigo lo voy a hacer. Porque ese es el tema. Lograr que Dios, incorporar a Dios a nuestra vida y a nuestras decisiones. Dice Jueces 7, narrando la historia, en este caso de una guerra que tenía los Gedeón, el pueblo de Israel, con los madianitas, ¿verdad? Dice así: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Así que Gedeón está con un ejército y Dios le dice, yo voy a estar contigo, pero tiene demasiada gente. Si ganas la batalla así, el pueblo va a decir, claro, con un ejército tan grande teníamos que ganar. Pues yo lo voy a cambiar eso, ¿verdad? Así que ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuánto tenía el ejército? 32,000 miembros. El ejército de los israelitas. Dios le dice, el que tenga miedo, que se vaya. Y se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Cogieron el agua y se la tomaron así, ¿verdad? Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. De 32,000, Dios se queda con ¿cuántos? Con 300. Ilógico, ¿verdad? Humanamente ilógico. Es mejor tener un ejército de 32,000 que de 300. Pero es que cuando Dios está al control, con lo que Dios determine, con eso basta. Dios siempre es mayoría, ¿verdad? Entonces, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Abajo estaban los miles de hombres de los madianitas. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Ahí viene la victoria con esos 300. Aquella gente empiezan a matarse unos a otros, se confunden, bueno, y se van huyendo y ganaron con los 300. Por eso es el versículo, el pasaje introductorio cuando Dios interviene. Su batalla, no importa cuál sea, nuestra batalla con nosotros mismos y con las cosas de la vida, en esa batalla es importante estar seguro que Dios está al control, que le entregamos al Señor en las decisiones. Ahí la victoria está en incorporar a Dios a lo que hacemos, ¿verdad? No asumir que Dios tiene que estar ahí. Ese es un error, ¿verdad? Hay momentos en que Dios, si somos autosuficientes, si no
si hacemos todo impulsivamente sin contar con Dios, Dios nos deja. Tú no quieres contar conmigo, pues mira, prueba a ver si te sale. Y empiezan los fracasos, y empiezan los problemas, porque hacemos las cosas por impulso, por emociones, ¿verdad? Por carácter, o por liderato, porque somos eficientes, y dejamos a Dios afuera, y empiezan los colapsos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de ella, Señor. Tómanos de la mano. Necesitamos, Señor, lo que estamos predicando se haga realidad en este mensaje. Esta palabra será palabra poderosa si tú la tomas en tus manos y la siembras en el corazón nuestro y de los que escuchan. Solo tú puedes darle vida a la palabra. Reconocemos eso. Y somos una voz, pero no somos el Espíritu Santo. Dale vida, Señor. Haznos entender la intención tuya para este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que lo importante no es con cuántos recursos yo cuento, cuáles son mis habilidades, cuánto dinero tengo, cuán inteligente soy, cuánta fuerza de voluntad tengo. Lo importante es, ¿está Dios en el asunto? ¿Está Dios? ¿Me está acompañando Dios en esto? ¿Estoy contando con Dios? ¿Con su palabra? ¿Es importante para mí que Dios sea el que dé la batalla? ¿Que esté conmigo? ¿O yo asumo que porque yo soy cristiano, vengo a la iglesia, Dios le tiene que dar el visto bueno a todo lo que yo hago? El asumir, tomando el control uno, implica hasta cierto punto que yo pienso que yo puedo hacer las cosas solo. Que Dios solamente, que yo tomo el control y que yo le doy órdenes a Dios o yo le pido a Dios lo que yo quiera sin asegurarme que Dios está respaldando eso. La oración no llega hasta la confirmación de que Dios está. La oración llega, Señor, ayúdame en esto. Y ya, lo vemos eso en la vida de la iglesia constantemente. Estás en la iglesia, amas al Señor, no lo dudo, ¿verdad? Hasta a veces con ministerio. De momento hay una situación económica en tu casa o no la haya, pero te llama un amigo tuyo, un pariente, un familiar, mira, de Alabama, de Georgia, de Florida, te llama, mira muchacho, acá hay trabajo, ¿cuánto tú ganas? Paga 9 pesos, 10, aquí te dan 20 pesos empezando. Y tú asumes, bueno, ese es Dios que me abrió una puerta. Porque si hay dinero, siempre es Dios. Cuando el diablo abre puertas de dinero también. Recuerda eso. El diablo te puede usar la tentación del dinero para alejarte de Dios. Esa parte no la pensamos. Porque como pensamos siempre que tener cosas es una bendición y carecer de ellas es una maldición, lo cual es una mala interpretación de la vida. Donde quiera que haya más dinero es de Dios. Porque es una mente de cultura americana. La cultura americana, el sueño americano, American Dream que llaman, solamente tiene que ver con dinero y prosperidad. No tiene nada que ver con Dios. La meta del americano típico es progresar, prosperar y tener cosas. Es un ente económico. La nación es un ente económico, donde todo gira alrededor de una economía. Y eso nos absorbe. Y aunque somos hijos de Dios, no nos damos cuenta que terminamos pensando como los que no aman a Dios. Le pasa a los ministros. Muchísimos pastores en Estados Unidos están pastoreando una iglesia a cual ella los llamó, él les dijo que los amaba, que había orado, no tenían pastor, los llamó a la iglesia, le dijo necesitamos un pastor, usted es pastor, deseamos que usted nos pastoree, ore. El pastor ora y va y le dice a la iglesia, yo entiendo que ustedes son mi pueblo de ahora en adelante, yo los amo, yo quiero ser su pastor, y la iglesia se pone contenta, qué bueno. De momento al año, 2 años, 5 años, eso pasa cientos de veces, miles de veces. Llaman a ese pastor de otra iglesia que
que es 2 veces el grande, que paga el doble, que le da gastos de gasolina y de auto al pastor, y el pastor en la mente americana, aunque es un pastor, dice: hermano, Dios me ha abierto una puerta. No dice que el diablo me está sacando de la iglesia. Dios me abrió una puerta. Quiero decirle que voy a predicar aquí hasta fin de mes, porque se me abrió una puerta en otra iglesia por allá. Que eso es un pecado. A los pastores no podemos pensar así. O sea, Dios no es loco. O sea, yo te pongo a mis hijos en tus manos, porque Dios, una persona se va para la guerra. Yo usé ese ejemplo aquí una vez, y no tiene con quién dejar sus hijos, y busca el mejor amigo que tiene. Dice: mira, yo me voy, me tengo que ir obligado, me llaman obligado para irme al frente de batalla, y no tengo con quién dejar a mis hijos. He pensado, y tú eres mi mejor amigo, no, yo me quedo con tus hijos. Y, ay, qué bueno que encontré mis hijos, me puedo ir, ¿verdad? Porque encontré un buen amigo. Cuando tú vuelves al tiempo que llamas o te comunicas: oye, ¿qué pasa? No, ya yo no los tengo, porque es que me ofrecieron un trabajo en otro pueblo, yo se los di a otra persona. ¿Por qué yo no se los dejé a la otra persona? Yo lo dejé contigo. Entonces, si cuando yo empezaba aquí con aquel grupito, de hecho me vinieron a ofrecer una iglesia bien importante de Ponce, y yo dije que no. Una iglesia de esas bien grandes, aquel tiempo histórica, que yo fuera pastor de ellos. Vino una comisión y yo dije que no, porque mi pueblo era el pueblo de la Iglesia Bautista de Glenview. Y me dijo: le vamos a dar 50,000 pesos mensuales para que usted pastoree una iglesia. 50,000 pesos mensuales. Y yo dejaba la iglesita Bautista de Glenview para ir a pastorear una iglesia por 50,000 pesos. Yo era un asalariado y no era un pastor. Porque a un padre, por ejemplo, con un pastor con un padre, que venga y le diga a alguien: mira, esta mujer gana, es veces más bonita que la tuya, es rica, es de esto, y para que la cambies por la tuya. ¡Ah, qué bendición! Dios me está bendiciendo. Dios me abrió una puerta. Eso es un adefesio de lo que es ser un esposo. Pues cambiar de iglesia por dinero es un adefesio, es una deformidad espiritual de lo que es ser un verdadero pastor. Entonces, lo importante no es con cuántos recursos yo cuento, sino está Dios en esta decisión que yo estoy tomando. Realmente mi oración me lleva a la convicción de que Dios se ha unido a esta batalla que estoy dando por mi familia. Ahí ese es el secreto. Tú lo que necesitas no son 32,000 hombres. Tú necesitas que Dios esté contigo. La autosuficiencia y la fe que cambia las cosas no pueden habitar juntas. Mira lo que estoy diciendo. La autosuficiencia, yo sé, porque eso, yo estaba oyendo una conferencia hace no mucho tiempo, secular, no cristiana, y todo el tiempo era: porque si tú te lo propones, tú lo logras, porque es cuestión de proponérselo, porque lo que la persona se propone, eso se llama pensamiento positivo y es parte de una cultura secular. No tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia. Y es una mentira. Hay montones de cosas que tú te vas a proponer en la vida que no vas a lograr, y sería una desgracia que las lograras. Si todo lo que tú te propones tú lo logras, somos insoportables sin lograrlo todo. Si lo lográramos, no nos soportamos ni nosotros mismos. Así es que esa capacidad de entender que la fe es genuina y la autosuficiencia de Superman o Superwoman no pueden convivir, porque la fe implica confiar en alguien. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa persona que no se ve se llama Dios. Entonces, o tú tienes fe en ti o tienes fe en Dios. El sostén de tu vida es tu capacidad, tu inteligencia, tu liderato, tu preparación académica. O Dios, tú decides. Tú puedes seguir. Y uno de los errores que cometemos nosotros en las iglesias es que, sin darnos cuenta, los mismos pastores tenemos la tendencia a tomar el control y a dirigir y a hacer todo, asumiendo que porque es algo de la iglesia necesariamente es la voluntad de Dios.
Y no siempre es así. A Dios hay que preguntarle. La oración es bien importante en la vida del cristiano y de la iglesia y de la familia. Es importante. Porque no siempre Dios está donde tú crees que está. Mira, qué manera. ¿Sabe lo que hubiera pensado una persona de esos que no hablan con Dios, como Gedeón? Qué bendición, Dios me dio 32,000 personas. Qué tremendo ejército tengo, con esto le voy a dar una pera a los madianitas. Y como Dios estaba acá, ajá, sin mí, vete, tírate. Y cuando venía, llegaba estos tusados, como dicen aquí en Puerto Rico. Los hombres muertos, el ejército destruido, porque yo tenía mucho potencial humano, pero Dios no estaba en el barco conmigo. Yo lo dejé afuera. Los discípulos que estaban con Jesús cuando hubo la tempestad en el mar, que se asustaron y las olas entraban al bote y entraron en histeria y en pánico. Jesús estaba ¿qué? Durmiendo. Jesús no se podía ahogar. Y si ellos hubieran tenido revelación real, espiritual, hubieran dicho, vamos a dormir junto con Jesús, porque si Jesús está durmiendo, es que este barco no se puede hundir. Pero humanamente, aún los apóstoles entraron en histeria. ¡Ay, Señor, no hagamos! ¡Ayúdanos! Eso dice, ustedes tienen poca fe. Saben que yo estoy aquí. Y le dijo a la tempestad, cesa. Hizo ¡pum! Y se acabó la tempestad. Quedó así como la loseta esa. Un plato. Entonces, lo importante es que Dios esté en el bote conmigo. Entonces, mis asuntos, yo tengo que llevarlos en oración al punto donde yo tenga la convicción de que la aprobación de Dios está ahí. Y que no necesariamente va a tener que ver con que yo tenga más dinero o que yo tenga, tiene que ver con la voluntad de Dios, que a veces es zurda. Porque que tú le digas a 32,000 hombres que se vayan, a 31,700 que se vayan, para quedarte con 300, es un absurdo terrenal hablando. Terrenalmente hablando, es una locura. Que tú vengas un general por ahí, que venga un general a ayudarte a pelear una guerra y tú tengas 32,000 hombres y tú le digas, mira, 31,700 de ustedes se pueden ir. Y dice, ¿cómo que se pueden ir? ¿Y con qué vamos a ganar esta guerra? No con 300. ¿Pero cómo va a ser? ¿Tú estás loco? Porque no nos damos cuenta que lo importante es que en nuestras batallas Dios esté con nosotros en la batalla. Eso es lo que tenemos que entender. En la verdadera fe se aprende. El apóstol Pablo decía que cuando él era débil, entonces es que era fuerte, porque él le pidió a Dios que le quitara un aguijón en la carne, que la Biblia no dice cuál era ese aguijón. Le rogó que se lo quitara a un apóstol y Dios le dijo que no. No sé si era una enfermedad, no sé si era alguna defecto, algún problema de carácter de él o alguna tentación. No sé si era una persona que le hacía la vida imposible. La Biblia no dice cuál era ese aguijón. Pero Pablo dijo, Señor, quítame esto que es difícil, no puedo. Y Pablo le dijo, no te quito nada. Yo quiero que tú vivas con ese aguijón. Y Pablo dice, ahora he aprendido una lección. Mira cómo Dios utiliza las cosas. Ahora, por yo ser débil y tener esto, tengo que orar más. Tengo que depender de Dios más para poder seguir, fortalecerme con una relación. El yo tener que orar más y estar más íntimamente con Dios para poder vivir con el aguijón, me ha hecho un apóstol mucho más eficaz, una persona mucho más fuerte para enfrentar los golpes de la vida, porque tengo que meter preso, me dan azote, o sea, el aprender a vivir con esto, Dios ha logrado otra cosa en mí, que ahora yo soy un hombre fuerte. Dios me usa más ahora por causa del aguijón, porque ahora yo dependo del Señor para poder llevar esto adelante.
Entonces el principio de que aún las cosas negativas, si las canalizamos espiritualmente, pueden terminar siendo para bien. Dice, cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien, no quiere decir que a los cristianos todas las cosas les salen bien como Él quiere. Eso no es lo que quiere decir. Lo que dice es que a los que aman a Dios, como Pablo amaba a Dios, aún los aguijones terminan haciendo un cristiano más maduro. Le saca provecho espiritual a los aguijones. Eso es lo que quiere decir eso. Así es que Dios permanece fiel en la prueba. La Biblia dice en Primera de Pedro que nuestra fe va a ser probada como el oro, que se prueba con fuego. Quiere decir que lo que quiere decir, ¿sabe lo que quiere decir eso? Cristiano, de vez en cuando vas a recibir tu cantazo de la vida, donde tú vas a pensar, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? En ese momento tu fe está siendo probada. Si la fe es frágil, es superficial o es de conveniencia, cuando viene el golpe de la vida, tú dices, yo no voy más a la iglesia, Dios no me quiere, el cristianismo no vale la pena porque mira lo que me pasó y me alejo. Tu fe no pasó la prueba, colapsó. Si la prueba, en el dolor, en el fracaso, tú te refugias en los brazos del Señor, sigues proclamando su amor y su grandeza, aunque estés llorando por dentro, te abrazas a sus pies, al manto, como la mujer aquella. Dice, Señor, yo no puedo pasar esta etapa de mi vida sin ti. Necesito tu fortaleza, Señor. Necesito que Señor me levante. Señor, mi corazón sangra, pero yo no voy a pasar esto. Yo ahora me voy a acercar más a ti. Voy a estar más en comunión contigo. Precisamente porque estoy débil espiritualmente, porque estoy confundido, porque estoy destrozado por lo que me ha pasado. Yo me voy. Entonces la fe crece. Fue probada como el oro. ¿Cómo se probaba el oro? Te vendían a ti un lingote de oro, ibas donde el que compraba metal de oro, ¿verdad? Y llevabas un pedazo de oro, te vendo este oro, amarillito, brillosito. Y él decía, bueno, vamos a probar cuánto pesa, déjame ver. Ajá. Bueno, de acuerdo a eso vale tanto, pero como las aleaciones de oro tienen el mismo color, amarillito, bonito, ¿verdad? Pero no es oro puro, yo tengo que derretirlo, a ver si es oro de verdad. Y entonces lo ponían en el crisol, ponían el fuego, alto lo más posible, con la fragua, donde fuera, y ese oro se empezaba a derretir, o ese metal. Si era oro puro, el líquido era homogéneo, completo de arriba abajo, porque el oro es un elemento, de arriba abajo. Si habían mezclado con metal, el oro es más pesado usualmente que cualquier otro metal, ¿verdad? Hay otros poquitos que son más pesados que el oro. Entonces, el oro se va abajo y arriba se va la costra del otro metal que no vale gran cosa. Entonces, el que compraba decía, me querías coger de bobo, porque tú lo que me trajiste fue una mezcla de oro. No era oro puro. Lo que está diciendo la Biblia es, ese oro tuvo que pasar por el fuego para salir victorioso como oro. Lo que está diciendo es, tu fe va a ser probada y en algún momento estarás en el fuego de la prueba. Qué importante es agarrarse del manto de Jesús en esos momentos. Pero la fe se cultiva, es un don de Dios, pero se cultiva y crece. Crece por la oración, crece por la palabra, crece, ¿verdad? Por la obediencia. Va creciendo. Como el músculo, ¿verdad? Que se perfecciona con el ejercicio, ¿verdad?
Eso es bien importante. Ahora, el clericalismo interfiere con la fe poderosa. Y ahí entramos los que somos pastores o sacerdotes. ¿Qué es clericalismo? La palabra clericalismo viene de clérigo. Y un clérigo es un sacerdote, un pastor, un clérigo, un religioso, ¿verdad? Un ministro. Y el clericalismo, que es un gobierno clerical o dirigido por un religioso, interfiere con la fe poderosa. ¿Qué es clericalismo? Entonces, es eso. Cuando nace el cristianismo, nace bajo dos sistemas de gobierno clericalistas. Los hebreos, que eran dirigidos totalmente por el sacerdocio, la religión hebrea judía, y la religión romana, que era dirigida por los sacerdotes romanos. Así que la iglesia comienza como algo nuevo, donde sí había líderes, apóstoles y se nombraron pastores, pero se le dio al Espíritu Santo a toda la iglesia y todo el mundo en la iglesia es un ministro del Señor. Todo el mundo, ese fue el diseño de Dios, ¿verdad? Sí había líderes, pero no eran que los líderes sabían y los líderes tenían un trabajo que hacer y tenían que llevar adelante la obra del reino y los demás iban al domingo a adorar y se iban para la casa y no tenían nada más que hacer porque allá aquello que aquí se les paga aquello o aquellos son apóstoles, yo no soy apóstol. Eso no fue el diseño de Dios. Se le dio el Espíritu Santo a toda la iglesia. La iglesia comienza así, donde los cristianos se dispersaban y predicaban el evangelio. Vamos a ver algunos versos que tenemos por aquí. Hechos 2, del 43 al 47, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído, ahora viene el pueblo, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, lo que produce un avivamiento espiritual. Yo pienso que mucha gente, si dice, si eso es lo que va a pasar, viene un avivamiento sobre la iglesia, que no venga. Porque yo no quiero que Dios me ponga a repartir nada. Pero eso pasó en la iglesia primera, ¿verdad? Que dice que la gente vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, a los que no tenían le daban. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, las cosas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, con la gente de afuera, no los cristianos, nada más. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día. Esa gente salió y le hablaban a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Se salieron con el corazón lleno del amor de Cristo, con una pasión que le dio el Espíritu Santo y a ser instrumentos de Dios, testigos, como dijo Jesucristo. Pero el clericalismo mata eso. Cuando viene, por ejemplo, usted sabe que la religión romana, la religión católica, es clerical, bien clerical. Durante muchas épocas hasta se prohibía leer la Biblia. La palabra laico quiere decir uno que no sabe, uno que es ignorante. Y se prohibía, o sea, ustedes no saben, nosotros somos los que interpretamos, nosotros somos los que hacemos, todo lo hacemos nosotros. Ustedes vienen a la iglesia el domingo, nosotros los confesamos, nosotros los bautizamos, nosotros somos los que dirigimos, ¿cierto? Ustedes vienen aquí, porque es un gobierno clerical. Los evangélicos, aunque se modificó la doctrina, sin embargo se quedó bastante clericalismo en la iglesia evangélica, donde la iglesia típica, el pastor es el que hace todo, en muchas iglesias. Aquí hemos tratado de eliminar eso. El pastor es el que hace todo, ¿verdad? A veces predica, guía la guagua, de esto los hermanos, de estudios bíblicos, ¿verdad? Visita a los enfermos. Y la gente estoy enfermo, dile al pastor que venga acá. Pero mira, hay unos hermanos que se dedican a visitar enfermos. No, pero que el pastor ore por mí. Pastor, para que le hable a mi primo. Pero ¿por qué tú no le hablas? No, pastor, porque yo no soy pastor, usted. Yo no sé, usted es el que sabe. Y entonces se crea una iglesia donde la confianza está en un hombre. Y la iglesia no es la iglesia que Dios diseñó. Donde todo el cuerpo de Cristo somos
levadura, somos que vamos fermentando la masa del mundo, ¿verdad? Somos sembrando una esperanza de vida en el corazón de la gente, toda la iglesia. ¿Qué produce eso? Produce quemazón de pastores. ¿Por qué? El burnout, que llaman los americanos. Porque empiezas con 30 y los puedes visitar a todos. Sigas a 50, porque y puedes todavía, llegas a 80, pues llega un momento que empiezas a tener problemas en tu casa, porque como tienes ya bastante gente, mucha gente, no estás todo el tiempo metido en las casas de la gente o en los hospitales, porque tú lo haces todo. Tienes que predicar, tienes que dar estudio bíblico, a veces te lo van a buscar en la guaguita también. Entonces se crea lo que se llama el principio de Peter, que es contrario al crecimiento de la iglesia, que es el principio o de Jethro o de Peter, que es que uno llega al punto de la ineficiencia. No puedo seguir creciendo inconscientemente. Yo detengo el crecimiento de la iglesia, porque si somos 100, 150, me estoy volviendo loco, porque lo tengo que hacer todo. Si llego a ser 200, pierdo la mujer, pierdo los hijos y pierdo todo, porque entonces no voy a poder ni estar en casa. Así que mejor yo me quedo con los 100 que tengo aquí. Y conscientemente la encomienda de expandir el reino la detengo. Y la iglesia típica en Puerto Rico tiene menos de 100 personas. ¿Qué es lo que se supone que se haga? ¿Qué enseña la Biblia? Enseña el discipulado. Pues yo no tengo que estar en los estudios bíblicos, porque Vivian, que es la directora de educación cristiana, está entrenada para hacer su trabajo. Yo no tengo que estar con los jóvenes, porque Joel y Mari están entrenados, discipulados para hacer su trabajo. Yo no tengo que estar con el ministerio de matrimonios, porque yo pasé un año que León estaba en ese discipulado también. No sé cuánto tiempo fue, León. Un año. Todas las semanas formando discípulos, reuniéndome con ellos para enseñarles principios de vida. Y yo me reuní con Sonia para entrenar a Sonia lo que queríamos del grupo familiar y esto, y así por el estilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que estar, porque ellos saben lo que tienen que hacer, ellos me reportan a mí. Así que una iglesia, si sigue multiplicándose el líder puede tener pues 10,000 miembros, 20,000 miembros. ¿Por qué? Porque una iglesia tiene 20,000 miembros, tiene 850, 1,500 ministros y líderes de esto y líderes de lo otro, maestros de escuela bíblica y líderes de acá, líderes de caballeros. Los caballeros lo dividieron en 4 porque son demasiados, y ahora hay 4 líderes de caballeros, pero se entrenan y se le deja y se supervisa, porque la iglesia fue diseñada para conquistar. Pero ¿qué pasa? Cuando lo hacemos en la carne, como nos pasa, lo hacemos en nuestra propia capacidad. Entonces, sin darnos cuenta, dejamos a Dios afuera. Y tenemos una iglesia eficiente, grande, pero que no vive bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Por eso es que estamos en estas predicaciones, por eso es que estamos fomentando la oración de los lunes, que necesitamos gente que ore antes de los cultos, que usted ore en su casa por un despertar espiritual, porque lo que nos toma a nosotros 20 años, el Espíritu Santo lo hace en 20 minutos. Porque lo que usted necesita 32,000 con 300 es suficiente si Dios está en el asunto. Porque el problema que usted tiene en su casa, que usted ha tratado, posiblemente todavía no ha entregado a Dios. Usted no ha aprendido a entregar. Usted no ha incorporado a Dios a su batalla. ¿Verdad? Y es la tentación. Por ejemplo, todos mis trabajos, desde que empecé, primero trabajo en una posición de supervisión en el Departamento de Salud. Segundo trabajo, una posición de supervisión en el gobierno de Estados Unidos, en salud también. Tercer trabajo, una cátedra en la universidad y director del Departamento de Biología de la Universidad Católica. Cuarto de esto, pastor de la Iglesia Bautista. La tentación es, yo siempre he tenido liderato, yo sé cómo hacer las cosas, ¿para qué yo necesito a Dios? Si Dios me dio el don de dirigir, de ser líder, pues yo funciono con mi capacidad intelectual,
mi natural liderato que Dios me dio y dejo a Dios afuera. Y puede ser que la iglesia funcione bajo esos principios, pero es una iglesia terrenal, sin armas contra el diablo, porque yo no puedo luchar contra el diablo, solamente Dios puede hacerlo. Es en el nombre de Dios que yo lo puedo hacer. Entonces, hay que reconocer esa debilidad. Como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces es que yo soy fuerte. Cuando yo me doy cuenta que es demasiado para mí, digo, Señor, yo no puedo. Yo no puedo ser líder de mi hogar si tú no me ayudas. Yo no puedo ser padre, no puedo ser esposo. Yo no puedo ser pastor. Señor, no puedo ni siquiera ser un buen cristiano. Tengo que orar, tengo que buscar, tengo que preguntarte a ti. Entonces entramos a la dimensión de lo sobrenatural. Yo voy a hacer un recuento de algunas intervenciones de Dios donde Dios excluyó la intervención del hombre y Dios fue el que lo hizo. Primer ejemplo, el desierto, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, cosa que está pintada ahí, no se ve el cuadro completo, pero eso llega hasta acá, todo lo largo de la cortina, y ustedes ven esas miles de tienditas, ¿verdad? Que se ven a lo lejos, las lucecitas. Pues eso posiblemente era así. Algunas personas dicen que había 1 millón de israelitas en el desierto. ¿Cómo usted le da de comer a 1 millón? Puede que fueran 500,000, yo no sé cuántos. ¿Cómo usted le da de comer a toda esa gente en un lugar donde no hay animales, no hay siembras? Porque es un desierto. ¿Cómo usted le da de tomar agua en un desierto a toda una nación? Entonces viene la intervención divina. Y todas las mañanas amanecía, cuando amanecía, había en el piso unas hojuelas que caían del cielo, que parecían como hojuelas, que eran como la avena esa que es integral, que es como en hojita, ¿verdad? Y eso era alimenticio, tanto que lo sostuvo por 40 años, cayendo del cielo. Cuando no tenían agua, iban a Moisés, estamos sed. Señor, ¿qué vamos a hacer? No hay agua. Dale a aquella roca que hay allí con la vara que yo te di. ¡Pum! Un río salía del agua. La roca representaba a Cristo, el agua representaba al Espíritu Santo. Y todo el pueblo bebía. En un momento determinado le mandó codornices que caían muertas al piso, pasaron volando y se caían muertas allí. Dice la Biblia que estuvieron 40 años y nunca se le gastó el calzado ni se le dañó la ropa. Busque por ahí una fábrica que haga una ropa y unos zapatos que duren 40 años. Una sandalia. Porque fue sobrenaturalmente. Es que Dios estaba allí. Dios estaba con ellos. Usted lo que necesita es que a su campamento Dios esté presente. Usted lo que se presenta es que va a enfrentar la batalla. Están los madianitas allá y usted va a enfrentar la batalla con lo que sea. Usted necesita saber que Dios está del lado suyo. No necesita muchas cosas. Necesita que Dios esté en el asunto. Hay que aprender entonces a depender de Dios, que es una de las cosas más difíciles. ¿Verdad? Es bien difícil. La Pascua, cuando los israelitas están esclavos en Egipto, Dios le permitió a Moisés hacer unas plagas, no para libertarlos, sino le permitió hacer unas plagas para probar que Moisés no era necesario. Y hacían las plagas, Moisés, venía la plaga, el faraón, que era el que los tenía esclavizados, el rey de Egipto, ¿verdad? No los dejaba ir, le daba miedo a la plaga, pero cuando pasaba, pues, volvía y los dejaba esclavos. Y pasaron así 7 veces. Dios le dijo, Moisés, ¿te funcionaron las plagas? No nos deja ir. Ok, ahora te voy a sacar del medio a ti. Ve y dile a los israelitas que maten un cordero, todas las familias, que se lo coman completo
y que marquen con la sangre el dintel de la puerta, al frente de la casa, el dintel. Porque el ángel de Jehová va a pasar por toda la tierra de Egipto y donde quiera que no vea la marca de la sangre, ahí va a haber mortandad, se va a morir los hijos varones, el hijo varón, primogénito. Y Moisés se comió el cordero, se acostó a dormir. La gente dice que Moisés fue el libertador del pueblo de Egipto. No tuvo nada que ver con eso, estaba durmiendo. Y efectivamente por la mañana se oían los gritos en las casas de los egipcios porque los niños empezaron a aparecer muertos. Y Faraón, váyanse de aquí, los botó de allí. Pero más adelante ellos llegan frente al Mar Rojo. Cuando salen la nación completa, antes de entrar al desierto, salen y se encuentran con un mar. ¿Y qué hacemos ahora? Cuando miran, Faraón se había arrepentido y viene con el ejército para volverlos a mirar para atrás. Y Moisés empieza a clamar a Dios, pero Señor, mire, no es tiempo de clamar. Dale al agua con la vara. Y Moisés le dio al agua con la vara y las aguas se abrieron. Y el ejército, dice, pasó en seco ese brazo de mar. Cuando llegaron allá y pasó la última persona, estaban los egipcios metidos también, y Dios dijo, ahora se cierran las aguas, y toda aquella gente con los caballos y todo se ahogó. Ejemplo, el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, estaban todos en aquel aposento alto y de momento se derrama el Espíritu Santo sobre aquella gente que era gente sencilla, gente de pueblo, y empiezan a ocurrir milagros en la iglesia, en aquella iglesia primitiva. Empiezan a haber milagros, empieza a crecer, a multiplicarse de una manera explosiva. La supervivencia de la iglesia bajo el imperio romano, cientos de años. Aquella gente de pueblo que eran cristianos en un imperio que es el más poderoso de la historia, matándolos, metiéndolos presos, quemándolos en las hogueras, echándoselos a los leones en el circo romano, y no pudieron con la iglesia y crecía y crecía y crecía. ¿De dónde vino ese poder? ¿Por qué no se escondieron y se olvidaron del cristianismo? Y se fueron a las casas a sembrar ¿verdad? Como todas las demás personas. Porque había algo aquí, un fuego, que era esa relación personal, ese poder que le dio el Espíritu Santo para aguantar y ser mártires. O sea, es lo que se puede, es cuestión de que Dios se ha incorporado a la vida suya, de su familia, la vida de la iglesia bautista de Glenville. Yo le voy a leer lo que pasó en Gales a principios del siglo XX. Dice así, Gales 1904. Aquí sucede uno de los hechos más impactantes e inquietantes de la historia de la iglesia. Por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por un avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día, cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra. Él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Se llamaba Evan Roberts. Un día le dijo a su más cercano amigo, vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Debemos estar listos, debemos ir por todo el país predicando. Y le preguntó, ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? En 6 meses, 100,000 almas vinieron a Cristo. Un genuino avivamiento debe no solo impactar a la iglesia, sino a la sociedad donde esta iglesia se mueve. En el avivamiento de Gales, la iglesia se despertó a la oración intensa. Los cultos se prolongaban hasta la madrugada. La gente no se quería ir para la casa, porque eso lo produce el Señor. Ahora aquí pues uno, mira, son casi las 12. El pastor se cortaron un poquito, es la 1. Porque así somos en la carne. La gloria de Dios era palpable y las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de la fuente del Espíritu por lo que ocurrió en Gales. Los periódicos locales y nacionales hablaban de ello. Toda la sociedad hablaba a favor o en contra, pero a nadie le resultaba indiferente lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas para volverse sobrios y padres de familia ejemplares.
Muchas tabernas cerraron por falta de clientes o directamente cambiaron a vender otras cosas. Prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente y visiblemente de vida. Los eventos deportivos se suspendieron, nadie iba a verlos y hasta los deportistas estaban en el culto. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público. Las personas solo querían oír la palabra de Dios. El índice de delitos y criminalidad bajó drásticamente. Los tribunales tuvieron la mitad de trabajo que antes del avivamiento. Las comisarías se vaciaron, no había detenciones. Los policías asistían a las reuniones. Los negocios locales cerraban durante el culto para que los empleados pudieran asistir. Es bien conocida la anécdota de que ante la conversión de muchísimos mineros que trabajaban en las minas de carbón, los caballos debieron ser reentrenados, pues habían sido adiestrados a obedecer órdenes con malas palabras. Pero ahora los mineros ya no decían malas palabras y los caballos no obedecían porque no entendían que no fuera de esa manera. Hubo que entrenarlo de nuevo. Estas cosas, aunque pueden parecernos detalles menores, son las que dan fe de un genuino avivamiento. Pues si solo cambia la congregación, pero la sociedad no es impactada en hechos concretos, es de temer que no sea un avivamiento, sino un simple emocionalismo. Cuando usted lee lo que pasó en Pentecostés, lo que pasó en Gales, usted entiende, te va a entender lo que es un verdadero avivamiento. No tiene nada que ver con brincar por la iglesia, no tenemos nada en contra, creemos en los dones del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver que se hable lenguaje en la iglesia. Cambió la sociedad esa. Tiene los frutos de Pentecostés, o sea, no se pelean entre ellos, están unánimes. La gente se desprende de lo económico en esa congregación. El pastor tiene que estar media hora hablando para que tenga un peso. ¿Le preocupa una pasión por evangelizar? ¿Hablan del Señor a la gente? ¿Tienen compasión por los que sufren? O sea, no. Pero yo salto y brinca. Somos de avivamiento. Es emocionalismo. Por lo que estamos en esta iglesia orando, no es para que todos empecemos a correr por aquí el próximo domingo que viene. Estamos orando, si Dios quiere ponernos a correr, nos corremos también, pero eso no. Lo que estamos orando es por una visitación del Espíritu como ocurrió en Gales, un derramamiento del Espíritu Santo. Que nos transforme, que nos enamore de Dios, que impacte. Mire, este país, ¿cuántos programas hay para prevenir el crimen? ¿Cuántos programas hay para bregar con la familia? Un departamento completo. ¿Y qué? ¿Cuántos programas hay de AMSCA y de esto y lo otro para bregar con los adictos? En la carne. Esos son los 32,000 hombres que no ganan la batalla. Pero oramos en esta iglesia para que venga tiempos de refrigerio verdadero, de arriba, como ahí, como en Gales, como en la iglesia primera, que no, va a haber quebrantamiento. Muchos de nosotros pediremos perdón a gritos, porque el Señor nos revelará pecados que ni siquiera sabemos que tenemos. Pero se levantará una iglesia con el fuego del Espíritu Santo metido en el corazón. Una iglesia enamorada del Evangelio, una iglesia enamorada de Dios, una iglesia que cuenta con la voluntad de Dios, una iglesia que espera en Dios, una iglesia que ve con compasión a los que están afuera, una iglesia que impacta al mundo. Por eso es que la alternativa es esperar en Dios. El problema no es cuántos recursos. Glenview, la iglesia bautista de Glenview tiene muchos. Tecnología, miren, un salón aire acondicionado, un parking que caben todavía. Ahí van como 400, caben como 300 autos, yo no sé cuántos, 400, pero caben todavía. Si el resto que estamos sin usar, caben 200 o 300 automóviles más. Estamos en televisión. Pero pastor, estamos en un avivamiento porque la iglesia ha crecido de 7, 8 personas a casi 3,000, yo no sé cuántos somos aquí. No. Tenemos que orar. Tenemos que ir a la humillación.
Señor, no lo podemos hacer si tú no intervienes. Lo tengo que hacer yo como pastor. Lo tienen que hacer ustedes como pueblo. No tiene que ser el lunes por la noche, que es nuestro círculo de oración, desde su casa. Ahí no dice si Evan Roberts oraba en la iglesia o era en la casa, pero oraba. Un muchacho. No era un pastor. Un joven que Dios levantó. Y creyó, y oró, y oró. Y Dios dijo, concedido. Concedido. Y al momento estaban los policías llorando en la iglesia, estaban los comerciantes llorando, estaban los deportistas llorando, estaban las prostitutas llorando, estaban los borrachos. Entonces, cultos hasta las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, porque la gente, o sea, algo explotó allí. ¿Ustedes quieren que explote aquí también? ¿Cuántos quieren que explote algo aquí? Dios lo puede hacer. Yo no puedo. Yo soy más un estorbo. En un sentido. Porque como todo ha funcionado, pues el uno, eso me está pasando en estos días. Quizás el mensaje es por eso. El irse aplastando, empequeñeciendo y sentirse insuficiente. También es una obra del Espíritu Santo.